Imaginen una organización, una que necesita alinear su estrategia de negocio con su tecnología. El desafío de siempre. Exacto. Y están buscando una guía, un mapa, digamos, y de repente se encuentran con dos opciones que parecen venir de universos distintos. Por un lado tienes este marco de referencia que es enorme, súper detallado y que todos dicen que es el estándar de la industria. TOGAF, El gigante. el gigante. Y por otro, un modelo mucho más nuevo, conceptualmente simple, casi minimalista, pero que casi nadie conoce. CSVLOD. La elección no es nada fácil. Para nada. Porque, fíjate, no es solo una elección técnica. En el fondo es una elección casi filosófica. ¿Filosófica en qué sentido? En el sentido de, ¿necesitas un manual de instrucciones de 1000 páginas que intente preverlo todo? ¿O más bien, una brújula y un método para que tú dibujes tu propio mapa? Esa es la pregunta de fondo. Me encanta esa forma de ponerlo. Y esa es justamente la exploración que queremos hacer hoy. Exacto. Nos vamos a sumergir en varias fuentes que, la verdad, pintan un panorama fascinante. Desde la documentación oficial de ambos modelos hasta artículos súper críticos y discusiones de profesionales en foros como Reddit. Gente que está en las trincheras lidiando con esto todos los días. Justo eso. La misión es desglosar esta pugna entre el gigante establecido y este retador tan pragmático, para entender qué hay realmente detrás de cada uno. Muy bien, pues empecemos por el titán de la industria. Las fuentes lo describen como el marco más utilizado a nivel mundial. Pero, ¿qué es TOGA en esencia? ¿De dónde sale? Bueno, TOGAF, las siglas son de The Open Group Architecture Framework. Es un estándar desarrollado por The Open Group, una organización de la industria. Ok. Pero lo interesante, y creo que esto define mucho su ADN, es que sus raíces son militares. Militares. Sí, está basado en modelos anteriores del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como el TAFIM. Y eso ya te da una idea de su escala, de su enfoque tan estructurado. Claro, me imagino algo muy jerárquico, muy riguroso. Totalmente. Se organiza en 4 dominios que son, pues, los clásicos que cualquiera en tecnología reconoce: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Entiendo los 4 dominios. Es una forma bastante estándar de ver una empresa. Pero, ¿qué es lo que une todo eso? ¿Cuál es el motor que hace que funcione? El motor es su componente central, el Architecture Development Method, o ADM. El ADM. Exacto. Y es básicamente un ciclo de desarrollo muy detallado, paso a paso, para crear y gestionar la arquitectura empresarial. Es un proceso muy prescriptivo. Ya veo. Y su nivel de adopción, al menos en papel, es impresionante. Las fuentes que tenemos, como Wikipedia, citan que lo usa el 80% de las empresas Global 50 80%. Es una barbaridad. y el 60% de las Fortune 500. Es, sin duda, el estándar de facto. Un momento. Esas cifras son abrumadoras. 80% es casi un monopolio. Pero entonces, ¿cómo se explica la cantidad de críticas que encontramos en las fuentes? Ah, ahí está el punto. Es que un investigador, Sviatoslav Kotusev, es brutal en su análisis. Afirma que TOGAF es básicamente una réplica de metodologías de planificación de los años 70 y 80, que ya demostraron ser imprácticas hace décadas. ¿Cómo pueden coexistir esas dos realidades? Esa es la gran paradoja de TOGAF. Por un lado tienes el prestigio, la certificación, la adopción declarada, y por otro tienes la realidad de su aplicación. O de su no aplicación, parece. Exacto. Lo que Kotusev y otros señalan es que estos enfoques de planificación masiva, de vamos a diseñarlo todo por adelantado, simplemente chocan con la velocidad y la dinámica de los negocios de hoy. Y eso se refleja en la experiencia de la gente, ¿no? En el hilo de Reddit que analizamos, un usuario lo describía como abrumador y exagerado para el tamaño de su organización. No es solo una crítica académica. Para nada. De hecho, el artículo de la BCS, la British Computer Society, le pone un nombre muy gráfico a esto. Acusa a TOGAF de generar shelfware. Me encanta el término, shelfware. Todos hemos visto eso. Totalmente. Me recuerda a esos planes estratégicos de 200 páginas que se presentan una vez en una reunión y luego se usan para nivelar una mesa coja. Suena que TOGAF corre ese riesgo a una escala masiva. Exactamente esa es la idea. Documentación masiva que se crea con un esfuerzo enorme, se archiva
y nadie vuelve a consultar porque no es práctica ni útil para las decisiones del día a día. Claro. Hay una cita en ese artículo que es muy reveladora. Dice, nuestras suposiciones iniciales sobre TOGAF eran que sería una especie de metodología que podríamos seguir. Sin embargo, resultó no ser el caso. A ver si entiendo. Esto sugiere que muchas empresas dicen que lo usan, pero en realidad no lo hacen. Es lo que se llama un uso puramente declarativo. Poner la insignia de «usamos TOGAF» da una sensación de madurez, de estandarización. Queda bien en la presentación. Claro, pero en la práctica, los equipos de arquitectura buscan atajos y enfoques más simples para sobrevivir, porque seguir el ADM al pie de la letra es inviable para la mayoría. Entiendo. De hecho, Kutúzev llega a usar una analogía muy potente. Describe a TOGAF como un contenedor de basura de ideas de arquitectura. Vaya, qué guro. Lo es, pero su punto es que es una colección tan vasta y desordenada de conceptos, plantillas y procesos que solo un profesional con muchísima experiencia puede rebuscar en ese contenedor y, ocasionalmente, encontrar algo útil. ¿Y para el resto? Para el resto es solo un montón de complejidad que genera más ruido que claridad. Ok, entonces tenemos un estándar de la industria que es tan masivo que en la práctica casi nadie lo usa por el libro y termina siendo una insignia o, en el peor de los casos, contenedor de basura. Sí. Si ese es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Alguien ha propuesto una forma de salir de este ciclo? Exactamente. Y de esa misma frustración nace la alternativa que mencionaste al principio, un modelo llamado CCBLOD. CCBLOD. Y su enfoque es radicalmente opuesto. Si TOGAF es un proceso prescriptivo que te dice sigue estos 100 pasos, CSBLOD no es un proceso en absoluto. Ah, no. ¿Entonces qué es? Es, según los artículos de su creador, el mismo Sviatoslav Kutúzev, un modelo descriptivo, una taxonomía. Una taxonomía, o sea, un sistema para clasificar cosas. ¿Y de dónde sale? Es otra teoría académica súper abstracta. Todo lo contrario, y eso es lo que lo hace tan interesante. CSBLOD surgió de la investigación empírica. ¿Cómo? Kutúzev estudió lo que las prácticas de arquitectura empresarial que sí tenían éxito estaban haciendo en el mundo real, en lugar de lo que los marcos teóricos decían que deberían hacer. Ah, o sea, ¿se basó en la práctica, no en la teoría? Justo. El foco no está en un proceso idealizado, sino en el propósito y el uso real de los documentos de arquitectura, que se conocen como artefactos. A ver si se me ocurre una analogía para que se entienda bien. A ver. Si TOGAF es como un libro de recetas de alta cocina, detallado, prescriptivo, para una cena de 12 platos con cada paso medido al milímetro, Me gusta por dónde vas. CCBLOD sería más como una guía para entender tu despensa. Te dice qué es cada ingrediente, para qué sirve, cómo se relaciona con los otros y cuándo podrías usarlo. No te dice qué cocinar, pero te ayuda a organizar tus recursos para que puedas decidirlo tú con inteligencia. Es una analogía genial, y la llevaría un paso más allá. A ver. No solo te ayuda a entender tu despensa, sino que te obliga a justificar por qué tienes cada ingrediente. Te hace preguntar, ¿realmente necesito 10 tipos de sal o estoy comprando esto solo porque una receta lo dijo una vez? Claro. Te obliga a pensar en el por qué. Ese es su poder, cuestionar el propósito de cada artefacto. ¿Y cómo logra eso? ¿Cómo organiza esa despensa? Lo hace con dos dimensiones muy simples. La primera pregunta es, ¿qué describen estos artefactos? Y establece 3 niveles de abstracción. Reglas, que es lo más genérico, estructuras, el estado actual o futuro, y cambios, que son las iniciativas específicas. Ok, reglas, estructuras y cambios. Y la segunda dimensión pregunta, ¿cómo lo describen? Y aquí solo hay 2 enfoques. Enfocado en el negocio, con un lenguaje que un gerente entiende, y enfocado en TI, con los detalles técnicos. Reglas, estructuras, cambios. Negocio y TI. Es muy limpio, la verdad. Muy limpio. Y la intercepción de estas dimensiones crea los 6 tipos de artefactos que le dan el nombre al modelo. C, S, B, L, O, D. Ah, de ahí vienen las siglas. De ahí vienen. Son Considerations, Standards, Visions, Landscapes, Outlines y Designs. Dame un ejemplo rápido. Claro. Una visión como un mapa de capacidades de negocio describe una estructura con un enfoque de negocio.
Un panorama, o landscape, como un diagrama de la infraestructura de red, también describe una estructura, pero con un enfoque de TI. Cada categoría tiene un propósito, un público y un ciclo de vida muy claros. Me gusta la idea de la despensa, es muy clara. Pero, a ver, organizar la despensa no te dice qué cenar esta noche. Buen punto. Me preocupa que sea un modelo muy pasivo. ¿Cómo pasa de ser una simple taxonomía a una herramienta que realmente impulse la acción? Y si es tan intuitivo, ¿por qué no he oído hablar más de él? Tocas las debilidades clave, y el mismo hilo de Reddit que consultamos es muy honesto al respecto. Primero, es un modelo muy nuevo. Se publicó formalmente en 2018. Es un bebé comparado con TOGAF. Un recién nacido. Segundo, casi toda la literatura y discusión sobre su implementación viene de su propio creador. Hay muy poca conversación independiente o casos de estudio de terceros. Claro, no hay una comunidad grande detrás. Y tercero, y este es el mayor obstáculo de todos, carece del enorme ecosistema comercial que respalda a TOGAF. ¿Te refieres a todo el negocio de las certificaciones, los cursos de formación, las grandes consultoras que lo venden, las herramientas de software que se anuncian como compatibles? Exactamente. TOGAF no es solo un documento en PDF. Es una industria multimillonaria. Cierto. Hay miles de arquitectos certificados en TOGAF, docenas de herramientas de software que cuestan fortunas y una legión de consultores listos para implementarlo. CSLLOD no tiene nada de eso. Es una idea, un modelo en un libro y algunos artículos. No hay un camino de certificación ni un mercado de herramientas gritando su nombre. Es un contendiente de peso pluma en el ring contra un peso pesado con un equipo de marketing gigantesco. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Si una organización está hoy, ahora mismo, comenzando desde cero, su práctica de arquitectura empresarial, con todo esto sobre la mesa, ¿qué camino debería tomar? ¿Se va con el gigante conocido, pero imperfecto? ¿O con el retador ágil, pero solitario? Lo que sugieren las fuentes es que no hay una respuesta única, pero sí perfiles muy claros para cada uno. TOGAF podría ser una opción a considerar en organizaciones enormes, muy maduras y reguladas. Las grandes corporaciones. Exacto, las que necesitan un lenguaje común para coordinar a cientos o miles de personas. Pero incluso ahí, la advertencia es unánime. Debe usarse de manera pragmática. No como una religión, sino como una caja de herramientas. Justo eso, como un punto de control o un catálogo de ideas. El enfoque de aquel usuario de Reddit que decía usarlo vagamente es probablemente la forma más saludable de acercarse a TOGAF. Tomar lo que sirve y descartar el resto. Tomar lo que sirve, que suelen ser algunos conceptos, y descartar el 90% restante del proceso rígido. ¿Y qué hay de CSV-LOD? ¿Para quién es? CSV-LOD parece ser el ajuste perfecto para organizaciones que están iniciando su práctica, especialmente si son más pequeñas, más ágiles o si simplemente valoran el pragmatismo por encima de la burocracia. Interesante. Ofrece una forma muy práctica de organizarse desde el día 1, de entender el propósito de cada documento y de alinear la arquitectura con el negocio sin caer en la parálisis por análisis. Responde a la pregunta fundamental. Ayuda a responder las preguntas fundamentales. ¿Qué debemos documentar? Y más importante, ¿por qué? De una manera orientada a generar valor, no a rellenar plantillas. Así que no tiene por qué ser una batalla a muerte. ¿Podrían incluso coexistir? Es la conclusión más sensata. De hecho, una visión integradora podría ser la más inteligente. Un comentarista en ese mismo hilo de Reddit lo sugirió. ¿Qué decía? Que una organización podría adoptar CSV-LOD como su principio organizador del día a día, para tener claro el porqué de cada artefacto, y mantener el manual de TOGAF en la estantería como una referencia de fondo, para verificar de vez en cuando si nos hemos olvidado de algo importante. Esa misma era la frase. La clave en arquitectura, como en casi todo, es el pragmatismo, no el dogmatismo. En resumen, el debate entre TOGAF y CSV-OD es un caso clásico de un estándar exhaustivo que lo quiere cubrir todo frente a un modelo práctico y centrado en el propósito. Uno te da el mapa completo del universo, con cada estrella y cada nebulosa. El otro te ayuda a dibujar el mapa de tu propio vecindario, que al final es donde realmente vives y trabajas. Es una forma excelente de verlo. Uno es un atlas enciclopédico, pesado y a veces obsoleto. El otro es una herramienta de navegación GPS para tu viaje particular. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda abierta.
Las fuentes son muy críticas con marcos como TOGAF, llegando a calificarlos de modas de gestión impulsadas por intereses comerciales. Sí, es una crítica recurrente. Si eso es cierto, ¿qué se necesita para que un nuevo modelo, basado en evidencia y en la práctica real, como CSBLO, logre una adopción masiva? ¿El valor de un marco reside en su perfección teórica y su base empírica, o en la fortaleza de la comunidad y el ecosistema comercial que se construye a su alrededor?